Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video vamos a explicar acerca de los números racionales. Para ello, lo primero vamos a determinar el conjunto de los números racionales, el cual está compuesto por los números enteros y por los números racionales en sí. Entonces vamos a iniciar hablando primero del conjunto que ya conocemos, que es el conjunto de los números enteros. Dentro de este conjunto de números enteros tenemos, por ejemplo, al número entero neutro, que es el 0. También tenemos a los números positivos. Vamos a poner, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, etc. Y los números negativos, que es el menos 1, menos 2, menos 3 y etcétera, ¿no? Entonces este conjunto de números representan partes o cantidades enteras. Sin embargo, cuando queremos representar cantidades que no son enteras, por ejemplo, esta manzana que está partida a la mitad, no es posible representarlo con este número, con este conjunto de números. Entonces, para ello utilizamos los números racionales para representar cantidades que no son enteras, como en este caso tenemos estas manzanas que están partidas a la mitad en comparación con una manzana entera, ¿no? Entonces, para eso vamos a crear un nuevo conjunto de números llamados el conjunto de números racionales, que está representado por la letra Q. Entonces, el conjunto de números enteros también forma parte de los números racionales, o sea, es parte, por eso está adentro, ¿no? Es parte de este conjunto de números racionales. Por lo tanto, acá ya aparecen cantidades que no son enteras. Por decir, ¿cómo representamos estas cantidades que no son enteras? Por decir, esta parte proviene de una manzana entera, ¿no? Estas dos partes en realidad provienen de una manzana entera. Entonces, ¿qué ha pasado? Para que obtengamos esta parte, lo que ha pasado es que la manzana que antes era un entero lo hemos dividido en dos partes iguales. En dos partes. Entonces esta vendría a ser la cantidad de 1/2. Y esta otra también es la manzana que está dividida en dos partes. Entonces esta raya de fracción significa división. Es una manzana que está dividida en dos partes. Y si nosotros sumamos estas dos mitades, lo que nos da es justamente la manzana entera. Vamos a comprobar. Fracciones homogéneas, copiamos el 2 y sumamos los numeradores. 1 más 1. Y tenemos 2 dividido entre 2. Y sabemos que 2 dividido entre 2 suman un entero, ¿verdad? Entonces, de esta forma obtenemos lo que son las fracciones. Entonces, vamos a anotar acá 1/2 sería una fracción, un número racional. También puede ser en negativo, así como los números enteros tenemos números positivos y números negativos. También en los números racionales existen racionales positivos y números racionales negativos. Ahora, si es que la manzana está dividida en más partes, por decir en 3 partes, entonces va a ser 1/3. Cada parte va a representar 1/3. Y así sucesivamente podemos ir escribiendo distintos números racionales. Ahora, estos números racionales no solamente se pueden escribir en forma de fracción, sino también podemos escribir en forma de decimal.
de la siguiente manera. ¿Cómo escribimos este 1/2 en forma de decimal? Lo que hacemos es dividir 1 entre 2. 1 dividido entre 2 no contiene 0 al cociente, coma decimal. Aumentamos un 0. 10 dividido entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Al 10, paga. ¿No? Entonces, 1/2 también se escribe 0,5 en forma decimal. ¿No? Entonces, el 1/2 es lo mismo que decir 0,5. También existen números decimales negativos, por decir menos 0,8 por decir, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces estos números enteros también estamos diciendo que estos números enteros también son números racionales. Entonces, ¿cómo escribiríamos este 3 en forma de fracción? Pues sencillo, el 3 en forma de fracción sería de la siguiente manera: 3 dividido entre 1 o 3 sobre 1. Puesto que si dividimos 3 entre 1, va a seguir siendo 3. ¿Y cómo escribimos ese mismo 3 en forma de decimal? Pues sería 3,0. Puesto que este 0 después de la coma no tiene valor. Que sería lo mismo entonces que decir 3 enteros. ¿No? Entonces, de esta manera está conformado el conjunto de números racionales. Ahora vamos a representar estos números racionales en la recta numérica. Vamos a empezar con el 1/2. Como dijimos, para obtener su decimal de 1/2 lo que hacemos es dividirlo y obtenemos el 0,5. Entonces, el 0,5, acá está el 0, 0,5 estuviera acá y decimos 0,5. Y que sería lo mismo también en ese lugar, el 1/2 estuviera situado ahí, ¿no? Ahora, por decir, vamos a situar el 7 tercios o menos 7 tercios. Entonces lo que hacemos es dividir 7 dividido entre 3. Sería a 2 por 3, 6 al 7, 1. Queremos seguir dividiendo, ponemos coma decimal y aumentamos un 0. 10 entre 3 sería 3. 3 por 3, 9 al 10, 1. Seguimos dividiendo 10 entre 3 a 3. 3 por 3, 9 al 10, 1. Y así sucesivamente. Entonces, este número sería un número periódico. ¿Y dónde estuviera ubicado? Entonces, estamos diciendo que menos 7 tercios es igual a menos 2.3333 y así sucesivamente. O en otras palabras, decir menos 2,3 periódico. Y ubicamos menos 2, menos 1, menos 2. Hasta acá sería menos 2,5. La mitad. Entonces menos 2,3 estuviera más o menos por acá. Menos 2,3 periódico. O lo que también en su forma fraccionaria sería 7 dividido entre 3, negativo, ¿no? Entonces, de esa forma ubicamos los números racionales en la recta numérica. Tipos de fracciones. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces existen dos tipos de fracciones. Están las fracciones propias y están las fracciones impropias. Las fracciones propias son cuando el numerador es menor al denominador. Por ejemplo, sería 2 tercios, sería una fracción propia, porque habíamos dicho que el numerador es menor al denominador. Otra fracción propia sería 5 octavos, por decir.
Otra fracción propia sería el mismo 1 medio. Y las fracciones impropias son cuando el numerador es mayor al denominador. Por decir, el que hemos hecho 7 medios en este caso. Otra fracción impropia sería 5 tercios. ¿Y cuál es la característica de esta fracción impropia? Lo característico de las fracciones impropias son de que podemos convertir estas fracciones impropias a números mixtos. Por ejemplo, vamos a hacer el número 7 medios. Lo que hacemos entonces es dividir 7 dividido entre 2. Realizando la división sería 3. 3 por 2, 6 al 7, 1. Y este sería nuestro residuo. Entonces podemos decir que 7 medios también se puede escribir de la siguiente manera. El resultado de la división, el cociente, son 3 enteros. Y el residuo va como numerador. 1. Y el denominador 2 se mantiene. El divisor 2. Entonces es lo mismo decir 7 medios que 3 enteros y 1 medio. ¿Cómo verificamos esto? Para llegar a la fracción original, lo que hacemos es, entonces área de fracción, y multiplicamos 3 por 2, 3 por 2, y le sumamos el numerador 1, más 1. Y el denominador 2 se mantiene. Entonces tendríamos 3 por 2, 6 más 1, 7 medios. Que sería lo mismo. Vamos con la siguiente fracción. Vamos a decir 5 dividido entre 3. Que sería a 1 por 3. 3 al 5, 2. Y este sería nuestro residuo. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? 5 tercios también se puede escribir como 1 entero, que es esto, y 2 tercios. 2 tercios. Verificando, multiplicamos 1 por 3, 1 por 3, más 2. El denominador 3 se mantiene. Tendríamos 1 por 3, 3 más 2, 5 tercios. Bien, entre los tipos de decimales tenemos los decimales puros, decimales periódicos y decimales mixtos. Los decimales puros, por ejemplo, son 0,5. ¿no? Es un decimal puro, puesto que tiene su parte decimal y su parte entera. Otro ejemplo podemos decir 3,4, digamos, ¿no? Entre los decimales periódicos, en los decimales periódicos tenemos a los decimales que se van repitiendo periódicamente, es decir, el mismo número varias veces hasta el infinito. Por ejemplo, 0,3, 3, 3, 3, ¿qué sería esto? Hasta el infinito, que es lo mismo que decir 0,3 periódico. Entonces este símbolo es el periodo, es el número que se va repitiendo varias veces. También pueden ver números decimales periódicos de la siguiente manera: 0,257, 2, 5, 7, 2, 5, 7 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿cómo escribimos este número? Pues sería 0,257 periódico.
puesto que ese es el periodo que se va repitiendo infinitamente. Y entre los decimales mixtos es cuando tiene una parte que es decimal puro y una parte que es decimal periódico. Por ejemplo, 0,2533 hasta el infinito, que se escribiría como 0,253 periódico. Otro ejemplo podemos hacer 0,4221313 hasta el infinito, que esto se puede escribir de la siguiente manera como 0,4213 periódico, y ese es el periodo que se va repitiendo infinitamente. Entonces tenemos esos tres tipos de decimales. Ahora vamos a ver la conversión de fracciones a decimales y viceversa, es decir, a los revés. Vamos a empezar por convertir de una fracción a un número decimal, posteriormente de un número decimal a una fracción. Vamos a empezar entonces a convertir una fracción a decimal. En este caso puede ser propio, por decir un 5 octavos, que sería una fracción. Para convertir esto, entonces, lo único que hacemos es dividir esta fracción. Es decir, 5 dividido entre 8. No contiene 0 al cociente, coma decimal, aumentamos un 0. 50 entre 8 sería 6. 6 por 8, 48. Al 50, 2. Queremos seguir dividiendo, aumentamos un 0. 20 entre 8, a 2. 2 por 8, 16. Al 20, 4. Seguimos dividiendo. 40 entre 8, a 5. 5 por 8, 40, y al 40, pagar. Entonces, en forma decimal, esta fracción se escribiría 0, 625. Y eso es lo único que hay que hacer entonces cuando queremos convertir una fracción a decimal. Vamos a pasar con el otro caso, cuando queremos convertir un número decimal a una fracción. Tenemos entonces, como existen tres tipos de decimales, entonces hay tres formas de convertir números decimales a una fracción. Vamos a empezar con los decimales puros. Por ejemplo, vamos a poner acá el primer caso, 1. Si tenemos un número decimal, por decir 0,24, este es un decimal puro, entonces queremos convertir esto en forma de fracción. Lo que hacemos es lo siguiente: anotamos área de fracción y recogemos la coma decimal, es decir, que vamos a anular esta coma decimal y los recorremos los espacios hasta que se vuelvan enteros. Entonces acá estamos recorriendo un espacio, dos espacios y aquí coma decimal. Entonces, ¿cuántos espacios hemos recorrido? 2 espacios. Entonces un 1 con 2 ceros. Por cada espacio que se recorre, un 0. Y escribimos el número entero que resulta, 24, en el numerador. Posteriormente lo que hacemos es simplificar. Mitad de 100, 50. Mitad de 24, 12. Mitad de 50, 25. Mitad de 12, 6. Y la fracción resultante sería 6 sobre 25.
De esa forma hemos convertido un número decimal puro a una fracción. Vamos con el segundo caso. Cuando tenemos un número decimal periódico. 0,25 periódico. Que en otras palabras esto sería 0,25, 25, 25 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, signo igual, raya de fracción. Igual que el anterior paso, lo que hacemos es anular la coma decimal y recorremos los espacios. Un espacio, dos espacios y anotamos ahí. Entonces, ¿cuántos espacios hemos recorrido? Dos espacios. Entonces, como es periódico, anotamos 2 nueves. Y arriba ponemos el número que resulta. Es decir, 25. Si se puede simplificar, lo simplificamos. Y si no, quedaría ahí el resultado. Ahora vamos a pasar al tercer caso, que son los decimales mixtos. Que es cuando hay, por decir, 1,23 periódico. Que esto, en otras palabras, sería 1,2, 3, 3, 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, para convertir este número se realiza el siguiente procedimiento. Anotamos signo igual y raya de fracción. Igual que en los pasos anteriores, lo que hacemos es anular esta coma y recoser un espacio y dos espacios. Anotamos aquí coma decimal. Ahora analizamos. Vemos la parte periódica. Si tenemos un solo periodo, entonces un 9. Si tenemos dos periodos, entonces 2 nueves. Luego, la parte decimal que no es periódico, si tenemos un decimal no periódico, entonces un 0. Si tenemos dos decimales que no son periódicos, entonces 2 ceros y así sucesivamente, ¿no? Eso en el denominador. En el numerador escribimos el número entero resultante, es decir, 123. Pero restamos la cantidad que no es periódica, en este caso el 12, menos 12. Igual, hacemos la operación raya de fracción, 90. 123 menos 12 sería 111. Ahora simplificamos. Tercera de 90, tercera de 9, 3. Tercera de 11, 3 también. 3 por 3, 9. 10, 11. Al 11, 2. Tercera de 21, 7. 3 por 7, 21. Entonces la fracción resultante es 37 sobre 30. Y esta es la fracción equivalente a 1.23 periódico. Y de esta manera hemos convertido las fracciones a decimales y viceversa. Para verificar este último podemos utilizar la calculadora y vamos a indicar 37 dividido entre 30 nos da igual a, convertimos a decimales, Bien, espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.